Hola, buenas tardes, aquí estamos, ¿qué tal? Aquí está vuestro amigo, el amigo Franquete, que estamos en Sentir Cáceres, el amigo Rafael Tello y la gente que trabaja y colabora en esta santa casa, nos abre la ventana para asomarnos y daros información y hablar con gente que merece la pena hablar. Y sobre todo el gran arte de escuchar, saben responder y aquí estamos. Ya sabéis que toda la semana tenemos a gente que habla de muchísimas cosas. Respetamos credo, ideología y sobre todo la manera de pensar de cada uno. Para eso estamos aquí, en Sentir Cáceres. Y hoy vamos a hablar con un gran señor, un hombre con H mayúscula, un hombre jubilado pero que sigue en activo para el bien de nuestra bella ciudad de Cáceres, la ciudad más bella entre las bellas, Cáceres de nuestros amores. Él se llama Marcelo Muriel y ahora va a decir por parte de madre el apellido de esa madre que trajo al mundo un gran hijo. Es un hombre que jubilado, fue director de Catelsa, fíjense ustedes qué pedazo de empresa, y ahora pues se dedica a eso, a estar en grupo para trabajar para bien de tu ciudad, esa ciudad que tú tanto quieres y que se llama Cáceres. Así es que lo vamos a saludar y atención y atento, porque vamos a hablar de todo un poco. Marcelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis. Mira, aquí estamos en esta santa casa, Sentir Cáceres, que bien, ¿verdad? Oh, aquí se está como en familia. Es verdad. Por parte de madre hemos dicho que es Fernández. Fernández, ya tenemos los dos apellidos, parte de padre Muriel, parte de madre Fernández. Y Marcelo, que lleva un complemento como un pequeño IVA, que eres José. José. Pero todo el mundo te conoce como Marcelo, ¿no? Bueno, menos en la mili, que entonces allí te llamaban por el primer nombre, el segundo no existe. Sí, en la mili le llamaban para obedecer. No, hombre. Sí, por lo general, por lo general. ¿Cuántos años has estado de director en Catelsa, Marcelo? Pues 40. 40. Bueno, de director 37. Los 3 primeros años estuve un poco en formación de director técnico, pero bueno, 37 años que son bastantes. Son bastantes, y sobre todo director de esa orquesta armoniosa que ¿cuántos componía y Catelsa? Madre mía. Bueno, pues hemos llegado a ser 300 en un momento, o sea, 330, 320. Sí, la verdad es que es una familia muy amplia y muy diversa además. Y además salió, y lo puedo decir, por la puerta grande, señoras y señores, con su triunfo, porque fue un gran director. Y ahí está, la gran tarea que tuvo durante tantos años. Bueno, y te jubilaste como el que más y el que menos, pero que no paras, Marcelo. Bueno, de alguna forma, en una ciudad como esta, pues si has tenido la suerte de tener un trabajo que te ha dado una experiencia y una formación, pues es bueno el ponerla a disposición de los conciudadanos y puede servir para algo, ¿no? Los derechos humanos también dice colaborarás con la comunidad, y eso es lo que hace el amigo Marcelo. También fue presidente del Club Rotary, que yo tuve la suerte de estar muy pegado a él y colaborar con él, y se movió muchísimo. Y bueno, y después tiene ese grupo, que le podíamos llamar el grupo de amigos, el grupo de gente comprometida, plataforma, Marcelo. Sí, te refieres al Club Senior, ¿no? Sí, explícanos. Bueno, el Club Senior, como su nombre indica, pues está formado por gente ya mayor, ¿no? Gente jubilada, a partir de 60 años, bueno, se incorporan todos aquellos extremeños. Es un club que tiene un ámbito de toda la región. ¿Es un campo abierto? Es un campo abierto, fundamentalmente, pues bueno, hay gente profesionales de todo tipo que han tenido, bueno, una trayectoria profesional en distintos campos y que tienen pues, la preocupación de qué pueden hacer por esta región nuestra que tan necesidad está de ayudas, empujones o como querramos decirle, apoyos. Ya. Oye, los nudillos de los dedos me imagino que los tendréis un poco dañados llamar a las puertas de las instituciones. ¿Os tienen respeto? ¿Os quieren? ¿O intentan por lo menos escucharos? Bueno, en este caso uno de los puntos, yo diría que el Club Senior tiene dos cosas. O sea, primero, la ausencia total de vinculación con cualquier ideología o partido. Es un poco también como Rotary, que tú lo conoces bien. Y
Y el otro punto importante es que no aceptamos subvenciones de la administración. El decir no aceptamos es que la financiación de las actividades pues, se hace a escote cada vez que se organiza algo y bueno, al final pues si hay algún evento en el que hay unos gastos, pues se reparten entre los que ahí estamos. Cuando tenéis idea, cuando trabajáis la idea, cuando os sentáis en esa célebre silla para pensar, ¿las ideas se las dais a los que manejan después todos los hilos? Bueno, eso es fundamental, o sea, no se trata de encerrarse ahí para especular y quedarse con las ideas guardadas, ¿no? Todos los años, la reunión central, que es precisamente el foro, se llama así, Foro Senior, se hace una vez al año, normalmente es en primavera, en el mes de abril, y suele ser en un pueblo, porque preferimos el contacto con pueblos que de alguna forma tienen algo especial para que también el resto de los componentes, somos ya más de 200, conozcan Extremadura, ¿no? Entonces, una vez se hace en un pueblo de la provincia de Cáceres, otro en la provincia de Badajoz. Concretamente, el año pasado fue en Garrovillas, aquí cerquita, Garrovillas de Algoneta, y este año será en Olivenza. Y en ese foro que dura 2 días, bueno, pues se hacen unas exposiciones sobre distintos temas de toda índole, social, económico, desde el punto de vista de infraestructura, un poco un análisis de los grupos de trabajo, y eso se debate y se discute y se edita un libro resumen que bueno, se distribuye y que podemos decir que tiene bastante aceptación. Antes hablabas de la administración, pues nos lo solicitan que se lo enviemos todos los años este resumen de conclusiones sobre los distintos temas, ¿no? Lo importante es que comprometerse, hay que comprometernos, hay que hacer algo por esta ciudad tan bella como es nuestra ciudad de Cáceres, ¿no? ¿Habéis conseguido ya cosas, Marcelo? Se han conseguido cosas. Bueno, primero, por ejemplo, el grupo de infraestructura, que con el tema tan controvertido del tren. El tren. Bueno, pues vimos que aquí era una sucesión de compromisos y de promesas incumplidas desde el año 2004 que empieza toda esta historia. Y de alguna manera veíamos que además de que era imposible que las cumplieran las promesas, ¿no? Porque para tú conseguir llegar aquí, pues tienes que haber pasado antes por una serie de etapas. Y entonces un proyecto tan complejo y yo diría tan caótico, porque el proyecto de la línea Badajoz-Madrid, bueno, pues todos sabemos que se ha hecho a trozos y en vez de empezar por un extremo y ir aprovechando lo que se hace, pues hay trozos por todos sitios. Como el queso famoso, en porciones. En porciones, pero bueno, como los quesos y además que se pone verde también como otro queso. Y entonces ahí pasa de todo, ahí pasa retrasos de las obras, gente que pide revisiones, proyectos que caducan los permisos y entonces veíamos que la única forma era analizar detenidamente cada uno de los tramos y cada uno de los proyectos. Entonces, en el Club Senior, como hay profesionales que han trabajado en todo este mundo de la obra pública y también en el mundo del ferrocarril, pues se hizo un grupo de trabajo que periódicamente emite un informe precisamente donde se analiza el estado de avance de cada uno de los proyectos parciales, ¿no? Porque si no cumples cada uno, imposible cumplirlo. Y bueno, pues gracias a eso, pues ahora, ahora no, hace un año ya empezaron a reaccionar, ahora ya han designado a una persona para que haga el trabajo ese que estábamos haciendo nosotros, el seguimiento y no político de promesas. Y bueno, pues yo creo que ahora parece que se encauza un poco el tema para que dentro de un poquito más de los plazos que ellos dicen
haya un tren medianamente... Lo que está costando, señoras y señores, el chacachá del tren que cantaban los del consorcio, Mocedades. Pero después hay una canción que la cantaba Junior, casado con Rocío Dúrcal, y la canción se llamaba El tren de las penas mías. Si se meten ustedes en YouTube, verán ustedes y ponen Junior, el tren de las penas mías, y ese es el tren de las penas nuestras, ¿eh? El otro día la manifestación, ¿qué tal, Marcelo? Bueno, la verdad, a mí me sorprendió el que con un día de lluvia como el que salió, pues hubiera tanta gente que Mucha se gente, desplazara de toda Extremadura y la verdad es que, bueno, pues hay que felicitarse como extremeños que por primera vez nos movilicemos un poco para reivindicar cosas que por otra parte son totalmente justas, ¿no? El tema está en que, bueno, quizás la gente que hace ese esfuerzo después se queda un poco como Una cosa puntual. decepcionada, ¿no? De que efectivamente pues cosas que se afirman pues sean poco menos que imposibles, ¿no? Como la del famoso AVE, del AVE, que parece ya AVE. un rezo. El AVE. AVE, ¿qué vamos a hacer? Pues esperar. Bueno, AVE. ya sabe que yo tengo las llaves de la ciudad porque confía la gente en mí. Yo abro por la mañana la ciudad de Cáceres. Entro en las churrerías, entro en las panaderías, me tomo un café aquí y allí y estoy todo el día en la calle, ¿no? Mensaje que manda la gente. ¿Cómo no se hace en Mérida y sí en Cáceres? Ya se ha hecho en Badajoz. ¿Por qué se han dividido? Porque fue un grupo a Madrid, que es donde verdaderamente se prepara el cocido, y sin embargo aquí en Cáceres, fíjate, la gente se hace muchas preguntas también, Marcelo, sobre el tema. Sí, pero bueno, yo veo que los catalanes no van a Madrid a manifestarse, ¿eh? Se manifiestan donde de alguna son forma... los dueños. Ah, no, oye, o sea, hay que... Por supuesto que es en Madrid donde se reparte el bacalao. Totalmente. Eso por descontado. Pero donde hay que darle la oportunidad a todos los extremeños de manifestarse en su tierra, ¿no? Y en ese sentido, yo soy más partidario de hacer manifestaciones aquí y con mayor fuerza, si es posible, y lógicamente seguir manteniendo la presión para que en Madrid escuchen, ¿no? Porque al final, bueno, Madrid está ya saturado de manifestaciones y casi no llamas tanto la atención, ¿no? Pues sí, lo que también, claro, la gente dice, se ha hecho en Badajoz, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Cáceres, ¿y en Mérida qué está el gobierno extremeño? Pues que se haga la siguiente medida. Oye, efectivamente. Aquí sale la propuesta. Señores políticos, no, porque hemos dicho de que esto es un movimiento ciudadano. Los políticos acompañan. Los políticos que acompañen. Aunque tienen que facilitar la infraestructura, porque una manifestación es un tinglado que también supone una movida, ¿no? Pero bueno, ahí está, todas las plataformas del ferrocarril que lógicamente mantenga esa movilización, que nos sepamos movilizar para reivindicar cosas que vayan en favor de nuestra región, porque después hay veces que nos movilizamos muchísimo para poner pegas. No, es verdad. No puede ser la gaseosa, ¿no? Que se nos vaya el gas enseguida, hay que estar ahí perenne como la hierba, ¿no, amigo Marcelo? Bueno, los portugueses, ¿qué papel juegan en estas cosas? Porque hay comentarios que sí, claro, que sí, los portugueses también tienen que dar el visto bueno. Tal. Cuéntame un poquito ese tema, cuéntamelo. Yo lo que me extraña mucho es por qué ahora nos rajamos las vestiduras. O sea, yo es un tema por eso. Que hace 15 años, cuando fue la famosa reunión de Figueira, me parece que fue en Figueira da Foz, pues los portugueses dijeron claramente cuál era su opción. Su opción era... Ellos, el 80% de la economía portuguesa está en el Atlántico, entre Lisboa y Oporto. Entonces, la población también está en ese tramo, ¿no? Entonces, ellos querían aprovechar el AVE Madrid-Lisboa para comunicar también la parte norte de Portugal y hacer una Y que hubiera pasado o bien por Cáceres o bien por Plasencia, entrando o bien en Portalegre o bien en Castelo Branco, y allí enlazar un poco más adelante con los dos polos de población. Entonces se hubieran sumado 3 millones, 2 millones, más 5 millones, 10 millones de posibles usuarios
de un tren AVE que se hubiera justificado desde el punto de vista para que tuviera pues, prácticamente cada hora un tren, ¿no? En aquella famosa reunión pues le torcimos el brazo y les obligamos a aceptar el paso por Badajoz y por el sur. Entonces, en cuanto vino la crisis y ellos pudieron escaparse del compromiso, pues se salieron. Y ahora mismo pues, ni están a por ello ni nada. Nada. Y entonces, inclusive, pues dicen que si vuelve a plantearse un AVE, pues puede ser que les sea más interesante irse por Salamanca, como han hecho ya con el Lusitania. ¿Qué cosa? Entonces, estas cosas se veían venir. Si es que lo que me extraña es que hayamos planteado un proyecto internacional sin haber contado con los vecinos, o suficientemente, diría yo. Ahí la hermanina portuguesa, ahí estamos. Que yo sé que el amigo Marcelo, porque te quedaste un día deslumbrado, un día que veníamos del 5º centenario, y me dijiste, bueno, te voy a llevar a casa y después me voy a Madrid, que tengo que a intentar allí hablar. O sea que te tiras de espontáneo de vez en cuando por la ciudad, de tu ciudad, Cáceres, y te vas a Madrid a mover hilos, a meter la nariz en el puchero a ver cómo se está guisando el tema, ¿no, Marcelo? Porque yo sé que eso tú lo haces por el bien nuestro, por el bien de todos los que estamos en la ciudad. No, es que en realidad no solo en Madrid, sino el mundo globalizado actual, las decisiones y las oportunidades están fuera. O sea, si nos quedamos aquí mirándonos el ombligo y nos quejaremos y per secula seculorum, pero al final, pues bueno, no vamos a avanzar, ¿no? Por eso hay que estar, y eso se ve en los empresarios, que a ver, los hay en Extremadura, lo que pasa es que son muy pocos, pero hay empresarios que efectivamente demuestran, el caso de Ricardo Leal, de Christian Lai, por ejemplo, pues ¿dónde está? Pues en el mundo, o sea, él va a su pueblo los fines de semana, pero el resto del tiempo está donde hay que estar, ¿no? Y tú conoces a casos de un compañero rotario como Diego, el de las grúas, pues cuando viene la crisis, no tienen trabajo, pues ¿dónde van? Pues este se fue a África y allí está. Y es verdad, y es verdad, y es verdad. Eso es lo que le está pasando a muchos jóvenes. Cuando salí de Cáceres volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás lo iba dejando, ¿no? Que decía el emigrante. ¿Cuánta gente joven se tienen que ir? Dándole un lo importante, lo preocupante no es que se vaya, porque hasta cierto punto es una experiencia, ¿no? Y es bienvenida, ¿no? De hecho, yo me tuve que ir a aprender francés porque me iban a contratar y me exigían que... Pero ya ibas con futuro en maleta, ¿eh? Sí, ya llevaba el futuro en la maleta, ¿no? Pero lo preocupante es que después no vuelven, ¿no? O sea... Claro, efectivamente. Vuelven por Navidad. Vuelven por Navidad. Vuelven por Navidad. Hay un chiste muy bueno sobre el tren que le dice el niño al padre, papá, ¿dónde vas? Dice, voy a Madrid. ¿Y cómo te vas? Dice, me voy andando. Dice, ¿y por qué no coge el tren? Dice que tengo que llegar pronto. Ya, pues sí. Y dice que el color de los trenes de Extremadura son de morado. Demorados, pero además de verdad. O de San Fernando, una vez de a pie. Y pero otra pregunta que se hace en la ciudad. El día de la manifestación, que estábamos con los altavoces muy abiertos los oídos. ¿Por qué muchos grupos se han quedado? Por ejemplo, Milana Bonita. ¿Por qué no iban a la manifestación? Pues hay que preguntárselo. Habría que preguntárselo. Yo lo único que sí, desgraciadamente, y sobre todo ahora ya me centro en Cáceres, es que somos muy dados a banderías. O sea, eso nos viene de la época de la Reconquista, ¿no? Tantos blasones, cada uno tenía su escudo y cada uno era un poco defendía. Aparte, de vez en cuando se ponían de acuerdo y luchaban contra los moros. Pero después se pegaban de bofetadas entre ellos. Lo de la unión de la fuerza no lo sabían ellos, ¿no? Y se nos han quedado mucho esos malos hábitos de la dificultad de organizarnos desde el punto de vista colectivo, ¿no? El ejemplo lo hemos tenido con las cooperativas, salvo un caso muy excepcional del Valle del Jerte, pues el resto de las cooperativas, que ha habido algunas que han conseguido volúmenes muy grandes, han venido abajo por estos problemas que tenemos de saber trabajar ahí. El mundo político, ya saben ustedes, y lo estamos viendo, que lo que hacen es echarse mucho pulso. En la historia del tren,
se veían casi todas las islas juntas, ¿no, Marcelo? ¿O se quedan Sí. algunas colgadas? ¿Sí? No, bueno, hay salidas, yo diría, que son tácticas, ¿no? Le dicen tactismo, tacticismo, yo no sé cómo le dicen, ¿no? Porque estamos en época... Esas palabras tan rebuscadas. Exacto. El problema es que estamos en elecciones permanentes en este país nuestro. Y entonces, en una situación de esas, los partidos, más que estar pendientes de largo plazo, están mirando al retrovisor permanentemente y a las encuestas. Y entonces, pues hacen, pues vamos a hacer esto que parece que la gente es lo que... Buscando los marketing para llegar al pueblo, ¿no? ¿Eh? Que a ver si esta semana ya tenemos más tranquilidad en el Congreso de los Diputados. Fíjese usted de la semana pasada, ¿no? Y un político se levantó y dice, no me dejéis dormir. Y hablando de dormir, no queremos dormir el sueño de los justos en el sentido de tantas cosas pendientes como tiene Extremadura, que tiene muchísimas cosas pendientes, ¿eh? De conseguir para el bien de los demás, para el bien del extremeño. Marcelo, muchas cosas pendientes. Bueno, pero son cosas que hay que ganárselas. O sea, yo creo que en ese sentido no es flagelarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero antes hablábamos del tema de reivindicar con mayor vehemencia y con mayor fuerza, ¿no? Y también el apoyar a los extremeños que efectivamente están haciendo un esfuerzo. O sea, yo creo que también aquí hay muchas envidias. O sea, el que triunfa pues parece que totalmente. Pues algo tendrá por ahí. Como lo hagas, ¿eh? Y en ese sentido es fundamental el que los casos de éxito, al contrario, los ensalcemos y los pongamos en primera línea, ¿no? Ahora posiblemente en el Club Senior, que hemos editado el año pasado un libro que nos pasa a los extremeños, precisamente, un libro en el que colaboramos, digo, porque yo también hago ahí una pequeña colaboración, 20 personas distintas, cada una de un ámbito diferente, ¿no? De un análisis histórico de qué nos pasa y por qué estamos donde estamos, ¿no? Pero claro, no nos queremos quedar ahí en un análisis solamente del pasado y un poco, hasta cierto punto, frustrante, porque pone de manifiesto que estamos en la cola y además seguimos permanentemente ahí. Entonces, el siguiente libro posiblemente sea, estamos ahora, pues, bueno, preparando un poco el entrevistar a los casos de éxito extremeño, a los empresarios que efectivamente han conseguido hacer cosas en distintos ámbitos realmente importantes, ¿no? Para que sirvan un poco de estímulo, ¿no? Y de ejemplo para que otros jóvenes, que tanto se habla de que el emprendimiento y tal y cual, pues bueno, vean modelos a los cuales pueden imitar, ¿no? Lo que sí es verdad que ha nacido la creatividad. Bendita crisis que hace al hombre pensar, decía el pensador, ¿no? Bendita crisis. Y hay mucha creatividad en el mundo de la informática, en el mundo de la nueva tecnología, que viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? Lo que también es verdad que medalla de oro en el podio número 1 en solidaridad los extremeños. Que estamos metidos, como tú sabes, en asociaciones, en ONG, en la Asociación del Cáncer, en el Banco de Alimentos, en Proyecto Hombre, etcétera, 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 ¿no? El extremeño es solidario por naturaleza, Marcelo. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en donación de sangre, en muchos ratios estamos por encima de la media. Sí, sí. El Banco de Alimentos funciona muy bien y eso está muy bien, pero el tema está en que tenemos que conseguir enseñar a pescar más que dar pesca. Más que dar la caña. Entonces, lo que necesitamos son pescadores que enseñen y que de alguna forma creen organizaciones, empresas, que al final es lo que hay, para que esa gente no necesite el tener que vivir un poco de lo que los demás... Al pan pesado que se llama. La solidaridad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que
También nos viene porque nuestro propio sistema de tantas subvenciones y tantas ayudas nos hace realmente pasivos, porque estamos siempre reivindicando que me den, ¿no? Hay que ganárselo de alguna forma y al ganárselo tú consigues que otros se lo ganen, porque cuando tú montas cualquier empresa y cualquier actividad, pues generas una economía alrededor que resuelves también problemas de tus convecinos, no solamente ayudándole físicamente o dándole un dinero o un alimento, ¿no? Entonces yo creo que esa sociedad civil emprendedora, dinámica, que se complica la vida, que nos falta claramente. Sí, no, y después encima no está la gente contenta del todo, ¿no? Porque la célebre canción, el que tiene 2 quiere tener 4, el que tiene 4 quiere tener 8, el que tiene 8 quiere tener 16, insaciable por naturaleza el ser humano, ¿no? Exigimos cada día más las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que mucha gente espléndida invierte dinero o quiere invertir dinero en Extremadura y el mundo burocrático es muy lento, Marcelo, muy lento. Y ya la gente llega y tira la toalla y dice, pues ya no hago nada de lo que iba a hacer, ¿no? Esa es la historia. Aquí hay dos frenos que yo diría que son más sangrantes que en otras regiones, porque en otras regiones lo necesitan menos, pero es que aquí, que lo necesitamos como el comer, nunca mejor dicho, un freno es el freno ecológico. O sea, aquí en Extremadura nos ha entregado una fiebre ecologista que de alguna manera, pues bueno, cada vez que hay cualquier proyecto importante, pues inmediatamente están ahí todos los movimientos ecologistas poniendo pega. No hace falta que hablemos de muchos casos claros y sangrantes, ¿no? Entonces, es como si en la Edad Media, no en la Edad Media, en el siglo XVI, XVII, pues entonces los nobles, las grandes familias que tenían las tierras, pues era también un freno en aquel momento a un desarrollo, porque en realidad no se generó una clase media, una burguesía como en Cataluña, el País Vasco y como en el norte de España, ¿no? Aquí había pues, las familias terratenientes y el pueblo trabajador, no había en medio esa estructura intermedia. O sí la había, o sí la había, porque date cuenta de una cosa, en un momento determinado, con el tema, por ejemplo, de la lana, llegó a haber pueblos en los que había más telares que habitantes. Y entonces había una industria lanera y detrás de la lana de tejido. Aquello desapareció totalmente en el siglo XIX. ¿Por qué? Claro. Ribera de curtidores aquí en Cáceres, ¿no? Porque antes era la tenería alta y tenería baja, ¿no? Sí, sí. El mismo corcho, que el otro día estuvimos los dos viendo y escuchando a un conferenciante sobre el corcho en Extremadura. Y la pregunta es, si Extremadura es rica, ¿por qué los extremeños son pobres? Esa es la frase, ¿no? Si Extremadura es rica, ¿por qué estamos criando una maceta, regando la maceta y después cogen y se llevan la maceta? Y nos tenemos que ir fuera a seguir trabajando la maceta. Pues por eso, o sea, había, yo no me acuerdo textualmente, un poema en el libro que presentamos, que estuviste tú, sí. Había una especie de verso no recuerdo el autor, que decía que no salga más una plancha de corcho de nuestra tierra, que vengan los ingleses, los catalanes y los alemanes a transformarla aquí. Claro. Pero como el que tiene el corcho, pues le es más cómodo vender las planchas y montar una empresa, porque montar una empresa es complicado, ¿eh? Entonces, sí, sabrás tú. Entonces, pues estamos todos a eso, a que sale todo el tomate. Pues el tomate sale en lata como triturado, pero el sobrecito del ketchup y de lo otro, pues lo pone Orlando, lo pone el otro en el otro lado. Y así todo, y los jamones, no digamos, los cerdos salen todos para Salamanca o para otros sitios, vamos, no todos, pero bueno, una parte importante. Entonces, pues que no salgan esas materias primas de esa riqueza para otros sitios. Claro, por eso. Ahora hay un caso muy paradigmático, es el tema de la famosa mina de litio esta de aquí, de la montaña. Ahí te lo iba a decir yo, que no nos importa correr riesgo siempre
que esa materia, ese material se trabajara aquí. Sí, pero eso no, Franquete, casi eres el segundo que se lo escucho decir en Cáceres. Digo, el primero soy yo porque lo dije hace 1 año y medio cuando empezó toda esta movida. El resto se ha opuesto por sistema y no hay ni negociación posible. ¿Cuántas personas están haciendo gestiones para buscar empresas de baterías? Porque estamos hablando del tema de la revolución tecnológica, del tema del cambio de paradigma eléctrico. Estamos hablando de quitar los coches de gasoil del medio y que no funcione ninguno en el año 40, pero para eso, imagínate, 30 millones de coches hay en España actualmente de gasolina o de gasoil. Entonces, en el año 40 tiene que haber 30 millones de coches eléctricos. ¿Tú sabes lo que son 30 millones de baterías necesarias? ¿Quién las va a fabricar? ¿Los chinos? ¿Otra vez? Claro. Entonces, tenemos una oportunidad, que es un recurso, y en vez de ponernos a trabajar para ver, oye, que no se lleven el recurso, o sea, yo soy partidario de que si vienen aquí para llevarse el litio... No, de eso nada. Que no se nada. Pero ¿quién está trabajando para traer aquí las empresas posteriores? Nadie. Nadie porque nos hemos opuesto visceralmente a un proyecto sin meternos a analizar de qué posibilidades hay. Los mineros en León decían, yo sé que me va a pasar factura las minas, pero estoy trabajando en mi mina, en mi ciudad, en León, las minas de León y tal. Lo que quiero decir, que sé que corre un pequeño riesgo o un gran riesgo, contar de vivir de ese trabajo que tú vas a hacer, venga, nos la vamos a jugar, pero eso de que encima se lleve la materia prima y a otro lugar, por ahí no tragamos, ¿no, Marcelo? No, y yo creo que los del proyecto se han dado cuenta claramente, o sea, todas estas movilizaciones han servido para eso, ¿no? Y bueno, el tema está en si se encuentra, porque es una oportunidad histórica, o sea, hay un cambio de paradigma ahora mismo total, o sea, la energía está cambiando del petróleo a energías renovables. Totalmente. Claro. La energía renovable, pues todos sabemos, el sol pues da los días que no hay nube y por el día y por la noche no hay. Entonces, las energías renovables necesitan acumulación. Entonces, ¿por qué en esa oportunidad que se está creando en el mundo de lo que es todo el sistema de acumulación de energía, por qué la universidad no se mete a investigar? ¿Por qué no creamos un polo de competencia en Extremadura, que además tenemos plantas solares? Pues va a haber un montón, ¿no? Hay un montón de proyectos que están muy bien, pero una vez más, plantas solares de yo no sé cuántos 200 megavatios, unos cables y para Bilbao o para Madrid. Claro. La electricidad, en vez de generar aquí los puestos de trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo, no podemos caer en eso. Entonces, vamos a intentar jugar en esa primera división de un partido que empieza, que es el partido de las energías renovables, pero... Sí, los tiempos y ya está. Fíjate lo que se me está ocurriendo. Vamos a ver, tú has sido director de Catelsa. Catelsa no la montaron 4 personas aquí en Cáceres, vinieron de fuera. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Esos mirlos blancos que vengan para acá, que monten cosas y a trabajar la gente, porque Catelsa fue una idea maravillosa, ¿no? Sí, pero yo no se me olvida... Y el dinerito se quedó aquí, como Tambo, el dinerito se quedó aquí. Sí, pero yo me acuerdo de una obra de teatro, Esperando a Godot, de dos allí en una isla, que se pasaron, la obra de teatro toda esperando a Godot, y Godot no llegó. Entonces, en aquella época pues hubo unas oportunidades pues diferenciadoras, o sea, Extremadura se abrió a España porque en realidad y se ofrecieron pues bueno, polígonos industriales nuevos y una serie de circunstancias diferenciadas de otros sitios. Pero hoy día hay polígonos industriales en el País Vasco, en Castilla y León, en todos sitios, hay ayudas en todos sitios. Tienes que tener elementos diferenciadores. Y los elementos diferenciadores son, partiendo de lo que tienes, cómo le añades valor aquí. Y cómo atraes a esas... Ahora mismo, el otro día estuvimos
con unos catalanes que llevan un montón de tiempo aquí cultivando nueces. En la firma, vamos a decir un nombre propietario, Borges, muy famosa. Bueno, pues, ¿por qué no? Además, son gente que ha cogido cierto cariño a esta región. Han comprado fincas, han alquilado otras, han puesto plantaciones no solo de nogal, de nueces, de pistachos, de un montón de cosas. Pero bueno, las nueces se van y se empaquetan en Cataluña, claro, que monten aquí, el tabaco se va afuera, ¿por qué no hay fábricas de cigarrillos? O sea, ahí es donde... Ya estamos, señor cura, como todos los domingos. No, pero ¿cómo? ¿Cómo se le convence al señor de Borges o al señor de... Ahora tenemos a gente influyente, de Philip Morris no digo, ¿no? Pero bueno, ha habido muchos años que era nacional, lo de tabacalera. Y sin embargo, pues las fábricas de cigarrillos estuvieron en otro sitio. Pues ahí es donde le duele la reivindicación y donde de alguna forma había que poner el Corte Inglés. Nos pusieron los dientes largos y se quedó el Corte Inglés. Que la gente, hoy van a poner el Corte Inglés y tal, pues yo pasó de puntilla y nos quedamos, pues como cuando pasa ese tren pues muy despacio que vaya, nos quedamos sin montar. El otro tema antes decía que había dos hándicaps o dos obstáculos, ¿no? Uno era el tema ecológico, sí, que ya hemos hablado, y otro es el tema administrativo y burocrático. Uy, el mundo burocrático, te pierdes. Ahí yo no sé qué es lo que tiene la ciudad de Cáceres, y no lo digo yo porque en realidad yo no he tenido que pedir autorizaciones para abrir un negocio en Cáceres, o un bar, o una hostelería, o cualquier cosa, o cualquier tipo de negocio, ¿no? Pero todos los amigos que conozco me dicen que comparativamente el problema de la ciudad de Cáceres es increíble, o sea que es un penaero, como se llama, intentar montar algo, ¿no? Y entonces, pues, con lo del Corte Inglés pues, pasó lo mismo. Que el gimnasio del Coliseo que iban a montar. Ahora otro. Si es que, y eso sí que hay que hacérselo mirar, o sea, ¿cómo es posible que haciendo falta como hace los puestos de trabajo, tengamos la poca vergüenza de encima dejar pasar oportunidades delante de la puerta? Yo que he sido funcionario, pues la verdad que el mundo burocrático para cualquier cosa se necesita y volver a la ventanilla otra vez. No, pero no estoy de acuerdo porque no es el mundo burocrático así de una forma general. No, tú estabas y tú hacías tu trabajo y ya está, muy bien. Y yo tengo amigos que son o han sido funcionarios y que funcionaban fenomenalmente. El tema, en este caso concreto, es todo lo que está alrededor de la parte técnica. O sea, ya no es tanto el funcionario que tiene que mover el papel de un sitio a otro, que también hay algunos casos en que se queda pegado ahí a la mesa el papel. No. Estamos hablando de la parte técnica, de la parte técnica, de informes, inclusive que tenemos normativas que son duplicadas y hasta triplicadas. O sea, hay una normativa nacional, después una normativa regional y después los ayuntamientos, o sea, un poco para justificar toda esa serie de cargos que hay, porque muchas veces los cargos generan siempre detrás toda una serie de problemas, porque hay que justificar el cargo, y entonces, pues bueno, pues hay que hacer una normativa donde se introduce para que pase por tal informe y lo tiene que informar fulanito y menganito. ¿Justificar el puesto que se llama? No te lo diría directamente, pero bueno, yo creo que algo de eso también hay. Bueno, pues ya lo saben ustedes, es complicado, pero ya para ir terminando, Marcelo, yo me acuerdo que nuestras madres nos daban el huevo, y tú también te acuerdas, con la quina y el calcio 20. Eran vitaminas para nuestro desarrollo de niños ya hacia arriba. ¿Qué vitaminas necesitaría entonces Extremadura para crecer? Porque si crece algo, si algo se mueve la aguja, lo hace lentamente, como la hormiga. Es muy lentamente, muy lentamente. ¿Qué vitamina cree que necesitaría? Es que si yo tuviera esa vitamina me hacía millonario. La vitamina, ¿no? Sí, la vitamina de alguna forma, de creer nosotros mismos. El problema es que, es que es un conjunto de vitaminas, o sea, como se llama ahora el tema de un complejo y vitamínico. Entonces, o sea, es en todos los niveles. O
sea, en todos los niveles. Esta noche, de aquí, precisamente me voy a acercar a una reunión que hay, que me ha sorprendido muy gratamente, de un movimiento empresarial de gente joven que se ha creado en Cáceres y que se han juntado más de 100 y que hoy se reúnen en el 5º centenario, ¿no? Entonces, eso a mí me llena de optimismo, ¿no? Porque hasta ahora las organizaciones empresariales están también esclerotizadas, ¿no se dice así? Esclerotizadas, sí, sí. ¿No? Y está todo el mundo pues eso, como esperando a Godot y esperando otra cosa y que alguien le saque del mochuelo, ¿no? Entonces, yo creo que de esos movimientos ciudadanos de reivindicación por una parte, de organización por otra, para, lógicamente, poner el dedo en la llaga en cada uno de los sitios donde haya que ponerlo, ¿no? Y también de ayudarse mutuamente, porque, bueno, si ya colaboran 100 empresarios jóvenes, pues seguro que van a salir negocios mixtos de decir, oye, pues yo que tengo esto y tú que tienes lo otro, ¿por qué no hacemos lo del medio y generamos cosas? Entonces, todo lo que sea activar la sociedad civil no para reivindicar solamente, sí para reivindicar, pero no solo para reivindicar, sino la sociedad civil para organizarse, para hacer cosas conjuntamente, o bien por sectores o por lo que sea, ¿no? Con el empuje de las administraciones, ¿eh? No, la administración tiene que ir, la administración está detrás para lo que se le pida, pero no la no administración, de freno nunca, ¿no? No, es que se pone delante de la manifestación y frena siempre. El buey tiene que ir delante del carro. Y el carro le diremos ya cuándo tiene que mover la rueda y cuándo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque la administración no genera actividad. Pero que se enganche, porque hablas de... hombre, claro, por lo menos que no frene, eso está claro. Pero el animal tiene que enganchar el carro. No confío que la solución de Extremadura venga por la administración y por los políticos, ¿no? O sea, creo que viene por la ciudadanía, que efectivamente pase de una actitud pasiva a una actitud activa. Sí, pero son los que dan el visto bueno a la larga, amigo Marcelo. No, pero los elegimos nosotros, son nuestros empleados, o sea, que hay que cambiar. Sí, no, pero ya hablo de incluso el mismo... la vista la buena, y si no te da el visto bueno, pues no se le vota en la próxima y que se vaya a su casa. Ya. Y si no sabe hacer otra cosa, porque ha estado siempre en la política, pues lo sentimos mucho, porque es lo que está pasando últimamente. Últimamente, pero años atrás. Pero es que ese es parte del problema también, que los políticos se han convertido en profesionales de la política. Pero no creo yo que sea un problema que se lo tengamos que dejar a los políticos. Es de la gente como tú, como yo, como los señores que están filmando aquí con el esfuerzo de mantener aquí una televisión abierta en la ciudad. Pero hacen las leyes, ¿eh? Hacen las leyes. Pero si hacen una ley que va en contra de nuestros intereses, ahí tenemos que estar. Inmediatamente hay que salir a oponerse. Porque es que ellos hacen las leyes que les dejamos que hagan. O sea, yo es que creo que en esta región nos acostumbramos, porque pasaba lo mismo. En la época anterior, pues era el señor. Estaba la gente viviendo en el campo. Y bueno, pues el señorito es más andaluz, aquí es más de señor. El señor y tal, y la señora. Pues todo el mundo mirando al señor y a ver qué se le ocurría, y eso es lo que se hacía. Y así nos iba. Un poco, pues bueno. Y ahora hemos cambiado, o sea, lo que era esa élite que dominaba y el resto del pueblo que obedecía, pues ahora pasa un poco con los políticos que han cogido ese rol. Y el pueblo extremeño está demasiado obediente y sobre todo confía demasiado de que esos le van a resolver, y como el señor tampoco le resolvía el tema porque le daba un poquillo para comer y poco más, pues ahora tampoco esto resuelve nada, porque te dan las subvenciones para que en las próximas elecciones les vote. O sea, que en realidad no te resuelven el problema de tu independencia, de decir, oye, yo soy autónomo, tengo mi trabajo, tengo mi empresa y no le debo nada a nadie y no tengo por qué. Y voto a este hoy, mañana voto al otro y en realidad... Sí, cada 4 años es una manera de decir aquí estoy yo, ¿no? Es fundamental. Pero estarás conmigo que no somos más las autonomías, las regiones, no somos más que lo que Madrid quiere que seamos. Tampoco estoy de acuerdo.
Pues Madrid dará el visto bueno, lo que diga Madrid, etcétera, etcétera. Pero Madrid, por eso vais vosotros a Madrid, no vaya a Calatayud. No, pero bueno, no vaya a Madrid. Yo voy a Madrid cuando, no sé, en este caso voy a visitar a la responsable de Tesla. Claro, porque están todos allí. Porque está allí, pero bueno, voy a tiro hecho, no a Madrid como si fuera una especie lo que yo me refiero van también a mover. Yo he sido funcionario casi 40 años. Y yo iba a los despachos de los jefes y me decía, espérate que hablemos con Madrid. El trabajo en emisora, a ver lo que dice Madrid. Y ese Madrid lo tenemos aquí grabado. Sí, lo tenemos aquí grabado. Es que Madrid tiene hasta Puerto de Mar, que es donde mejor marisco se come, porque en el fondo son la ostra. Ese juego de palabras, ¿no? Hombre, te quiero decir que no dejaremos de ser una región muy querida, muy amada, pero ahí estamos. En esta región es claro, y además con la estructura de población que tiene, de una población envejecida, unos pueblos casi abandonados, aquí se necesita mucho apoyo de la administración. No podemos partir de una utopía de que de la noche a la mañana vamos a valernos por nosotros mismos. No, nada. Eso por descontado. Pero hay que saber separar muy bien esa parte asistencial, que hay que pedirla y exigirla a los que tienen, y Madrid en este caso tiene mucho. Es que Madrid sale ahí. Tiene mucho, pero yo me refiero a la otra parte, a la que nos puede sacar de que sigamos permanentemente en ese vagón de cola. Esa otra parte que es esa sociedad civil, esa clase media, emprendedora. Totalmente. Eso hay que poner una guindilla para que se active rápidamente. Y la unión sigue y seguirá haciendo la fuerza, y ahí estamos, ¿no? Pues ya lo saben ustedes, si no encuentran la paz en esta tierra, busca al hermano más allá de las estrellas, y aquí seguimos en esta lucha y echándose pulso. Yo, sin embargo, a mi gran amigo Marcelo Muriel Fernández le doy la mano y le doy las gracias porque, como habría observado, sabe de qué habla, que es muy difícil. Un abrazo. Adiós. Gracias, Sentir Cáceres. Gracias a esta gente maravillosa que nos abre sus puertas de par en par. Hasta otra ocasión. Adiós.